Vamos a hablar rápida y concisamente de algo que como tema parece muy amplio, manejo quirúrgico del melanoma y la importancia del ganglio centinela. Entonces, manejo quirúrgico pues podría ser desde el manejo de la lesión primaria, el manejo de los relevos ganglionares, manejo de cirugía en enfermedad metastásica, manejo de cirugía en melanoma localmente avanzado, pero vamos a centrarnos tal vez en concretar un poquito y hacer un poco más fácil esto. No podemos empezar si no entendemos bien a lo que nos estamos enfrentando, porque muchas veces cuando nosotros pues leemos que el de Witte, leemos el libro de Bach y leemos todo, pues parece todo como que cuando nos enfrentamos aquí en el día a día al melanoma, pues es un melanoma completamente diferente. Hay que entender que el melanoma para nosotros no es un problema de salud pública. Generalmente el melanoma es un problema de salud pública en países desarrollados. Si comparan la tasa de incidencia entre países en desarrollo y países desarrollados, pues es muchísima. Para América Latina tenemos una tasa que es intermedia y esto generalmente dado por países como Brasil, Argentina, Colombia y México. Si ustedes ven, salvo en los países europeos, y si nos vamos a los países latinoamericanos, salvo Brasil, en la región de Sao Paulo, que es una población muy blanca, el resto en Brasil, México, Argentina, tenemos una tasa muy similar, que va de 4.7 global por 100,000, 2 para mujeres, 2.7 para hombres. Esta es la estadística que tenemos y a la cual ya hacía referencia el doctor Rogelio Martínez, donde vemos que en México habitualmente en el último reporte, que sería el de Globocan, hay 1,266 casos repartidos casi equitativamente por género. Mientras que en Estados Unidos vamos viendo que la tendencia va al alza. Recientemente en una reunión y con una empresa en la cual se dedicaba a hacer estimaciones y tendencias de frecuencias de cáncer, se estipulaba que contando el subregistro y contando todas las instituciones y de acuerdo a diagnósticos de salida, de egresos, de altas, se estipula más o menos 1,800 casos que serían los reales en nuestro país por año. En Estados Unidos es la quinta causa más frecuente, pero no en mortalidad. En mortalidad no está dentro del top 10. Las tendencias que vemos, pues sí son hacia el alza, tanto en hombres como en mujeres, desde los 70s y hasta los 2010. Este es el número de casos en el Instituto Nacional de Cancerología, donde vemos que básicamente por décadas actualmente estamos viendo alrededor de 100 a 120 nuevos pacientes nuevos por año que ingresamos al instituto y amén de unos 20, 30 que son para evaluación y segunda opinión. La mayor parte de nuestros pacientes son mujeres, el 60%, e igual se distribuyen igual por pacientes menores o mayores de 60 años. La localización más frecuente a la cual estamos acostumbrados es la de extremidades, al igual que todo el país, el 70% son de ellos y con una infinita superioridad de la extremidad inferior sobre la superior. El tipo histopatológico más frecuente es el melanoma acral lentiginoso con el 51% y esto coincide con todos los reportes ya que se habían venido haciendo en las poblaciones hispanas de Los Ángeles, que predominantemente son mexicanas y en las cuales pues es abrumador el número de casos acrales lentiginosos, a diferencia del 8% que representa para todas las bases anglosajonas, dígase Estados Unidos, Europa, Australia. Entonces, esto es a lo que estamos acostumbrados, es lo más frecuente, melanomas subunguales, melanomas de extremidades, y esto se ve también en la serie de datos previa del doctor Herrera Goffert del Instituto Nacional de Cancerología, la que salió en el 2002 de nosotros, en el Hospital Gea González y en el Pascua, y otra serie también con un ligero predominio en el Hospital General de México. Pero eso ya va a pasar a la historia porque ahora lo vamos a tener que ver independientemente si es sacral, si no es sacral, si es nodular, si es léntigo, más bien con melanoma con daño solar crónico, sin daño solar crónico, melanomas sacrales y de mucosas, y esto porque los vamos a empezar a caracterizar de forma molecular para
empezar también los tratamientos, de los cuales vamos a ver 2 pláticas más adelante. Entender algunos de los factores pronósticos. El principal es el estado ganglionar, número de ganglios, volumen metastásico, presencia o ausencia de lesiones satélites o en tránsito. Y en ausencia de ganglios clínicamente positivos hay 3 puntos que son críticos: la presencia de ulceración, el índice mitótico y la profundidad de la lesión medida en milímetros, y este es el índice de Breslow. Y esto es muy importante porque cuando todos los factores pronósticos que se mencionan en las poblaciones anglosajonas, las que podemos representar en México son el grosor de la lesión, la ulceración y el género. No así la edad, el sitio ni el nivel de la profundidad de la lesión medido en otros rubros. Y esto llama la atención, y lo que llama la atención es el peso estadístico que tiene la presencia de ulceración en nuestras lesiones. Y eso es muy importante porque van a ver que la ulceración, al ser un fenómeno biológico muy importante en melanoma, nos va categorizando pacientes no solo para indicaciones quirúrgicas, sino también para manejo adyuvante. Esta es la supervivencia de nuestros pacientes con melanomas no ulcerados y ulcerados, y vean ustedes la frecuencia de pacientes con melanomas ulceradas de casi el 60%. Y si los comparamos con la base de datos de la JCC, ustedes ven que nivel por nivel nuestra incidencia de ulceración es mucho mayor que la que vemos en los pacientes anglosajones. Y este es un dato importante con el cual quiero que se queden. Para los melanomas metastásicos, obviamente el sitio de metástasis, el número de órganos afectados y la elevación de DHL. Con todos estos factores pronósticos, lo que tenemos que hacer es determinar qué vamos a hacer en 3 rubros. ¿Qué vamos a hacer como manejo de la lesión primaria? ¿Qué vamos a hacer con los relevos ganglionares? ¿Y qué vamos a hacer en los determinados casos en los cuales melanomas avanzados, ya sea de forma regional o a distancia, puede tener alguna implicación la cirugía? Para determinar el manejo de la lesión primaria, básicamente tenemos que ver qué margen quirúrgico le vamos a dar a la resección. Y esto está dado por el nivel de Breslow, la presencia o ausencia de ulceración y también, aunque no estrictamente, tendrá que ver la localización anatómica del tumor. A ver si pasamos la que sigue, por favor. Estos son los estudios, 5 estudios comparativos, aleatorizados, prospectivos, que analizan todos ellos márgenes estrechos contra márgenes amplios en la resección de melanomas, diferentes niveles de Breslow, diferentes localizaciones. Por lo tal, homogeneizar todos es muy difícil. Lo que sí podemos hacer es, de todos esos estudios en los cuales vimos que no hay ninguna diferencia, al menos estadística, en términos de supervivencia, y salvo el estudio de Maron Thomas en el Reino Unido, en que encuentra una mayor tasa de recurrencia local sin afección en la supervivencia, lo que podemos concretar es que los márgenes reducidos en melanoma pueden ser aplicados. Y cuando decimos márgenes reducidos, nos estamos refiriendo a estos. Ya en el 2004 y 2005, en el consenso nacional que se llevó a cabo por medio de la Sociedad Mexicana de Oncología, establecíamos que para los melanoma in situ, el margen establecido es de 5 milímetros. Para aquellos melanomas menores de 2 milímetros, 1 centímetro es suficiente, y en aquella ocasión, y sigue estando vigente, decimos que con mayor de 2 milímetros, al menos 2 centímetros es lo ideal. Y esto concuerda con la base holandesa, con la de Sydney Melanoma Unit, con la del Reino Unido y con la del grupo el programa de melanoma de la OMS. Y esto tiene que ver básicamente por la migración que pueden tener las células, los melanocitos neoplásicos, a través de la piel y estar en focos aislados. Y si ustedes ven, esta es la hipótesis de por qué dar márgenes a una lesión, o al menos márgenes macroscópicos a una lesión pigmentada, llámese melanoma. La mayor parte de esto va a estar en el centro, y si le damos 1 centímetro podremos resecar este número de lesiones, pero dejaríamos todas estas. Entonces, de acuerdo a la profundidad, vemos que 2 o 3 centímetros puede ser suficiente para quitar la mayor parte. Y obviamente, si
hiciéramos un barrido de todos los pacientes y les quitáramos 4, 5 y 10 centímetros, podríamos en algunos casos encontrar algunos depósitos, pero obviamente eso no puede, la excepción no puede aquí confirmar la regla, y entonces en todos los casos nos vamos a ir por los márgenes reducidos. Una vez que ya vimos cómo se va a tratar la lesión primaria, tendríamos que ver qué hacer con los relevos ganglionares. Y aquí me voy a detener un poco más para dar paso también a la segunda parte de esto, que es la importancia del ganglio centinela en la estadificación del melanoma. Esto es lo que en teoría pasa cuando el melanoma empieza a crecer, viene un crecimiento del tumor, empiezan a haber citocinas linfangiogénicas, empieza a haber un fenómeno que así como la angiogénesis sería como uno de los eventos más característicos y que más llenan al tumor y obviamente a la oncología médica, pues a lo mejor la linfangiogénesis sería para nosotros los cirujanos esa contraparte que debemos de tomar en cuenta. Obviamente hay factores de adhesión, motilidad, invasión, las células van a viajar para depositarse en la corteza del ganglio centinela y después en la médula. Y esto es muy importante porque vamos a ver que dependiendo del volumen metastásico en el ganglio centinela, podemos inferir el tiempo de esto y el manejo subsecuente, ya sea si los depósitos están en la corteza o si los depósitos ya llegaron a invadir la médula del ganglio linfático. Y hay dos teorías. El que un ganglio centinela sea positivo en melanoma nos puede hablar de dos cosas. Una, de el ganglio centinela como un incubador de la neoplasia, que esto tendría que ver, hablando estrictamente en melanoma, una similitud con la teoría halstediana en mama, donde todo va ordenado y a los ganglios y de ahí a la enfermedad metastásica. Y entonces, una vez en el ganglio, ya después habría la enfermedad metastásica. No sabemos a ciencia cierta si en melanoma pasa eso, o pasa esto que simplemente el ganglio centinela es un marcador de una neoplasia biológicamente más agresiva y que obviamente al mismo tiempo que está dando metástasis ganglionares lo está haciendo a distancia. Seguramente hay una mezcla de las dos y seguramente esto es lo que se explica que pasa en el ganglio centinela en melanoma con secreción de estos factores de crecimiento, la migración de las células hacia el ganglio linfático para finalmente expresarse en el ganglio. Y eso que parece así como mucha ciencia ya también está siendo motivo de investigación para el análisis muy claro del ganglio centinela, de sustancias en el ganglio centinela para determinar si puede ser o no candidato a un paciente a manejo adyuvante. Y déjenme contarles un poco de historia de esto para entenderlo bien, porque antes pensábamos que teniendo un melanoma iba a dar metástasis ordenadas a la ingle, en el caso si quitábamos las metástasis a tiempo con una disección electiva, pues eso iba a acarrear una mayor supervivencia de los pacientes. Y oh sorpresa, 4 estudios comparativos aleatorizados en los cuales no se encuentra ninguna diferencia entre dejar a los pacientes en observación o llevarlos a disección electiva ganglionar, eso que ya parece tanto de la historia de la oncología quirúrgica. Este es el metaanálisis donde vemos que si hacemos un pool de los 3 principales estudios, toca la unidad y por ende ya no tiene mayor impacto ni positivo ni negativo hacer la disección electiva. Y entonces en una curva de tiempo podemos ver que de los 80 al 98 salieron todos los estudios de disección electiva y era una práctica común y estándar llevar a los pacientes a una disección electiva. A partir del 90, también que empiezan los primeros resultados donde te dice que la observación es el manejo estándar de los pacientes, en algunos centros los empiezan a dejar en observación. Y a partir de 1992, cuando Morton presenta su trabajo en el SCO y empieza a hablar de mapeo linfático y ganglio centinela, empiezan a desarrollarse centros en esta técnica. Y entonces podemos ver que hay una pequeña brecha donde los pacientes con melanoma debieron de haber sido dejados en observación porque los últimos trabajos que demostraron que no tenía ningún efecto la disección electiva fueron en 1998. Para 1998 la utilización de ganglio centinela no se consideraba estándar en melanoma y por ende el tratamiento estándar es la observación. Entonces, la cual
a raíz ya de los trabajos, que no tenemos un estudio fase 3 que confirme que el ganglio centinela sea de un impacto en la supervivencia o algo que justifique que sea un manejo estándar, y es lo que vamos a destacar ahorita. Pero ahorita ya podemos considerar en esta última década y en esta que está comenzando que el ganglio centinela será el manejo estándar de los pacientes con melanoma, y dejamos en la historia ya a los pacientes con disecciones selectivas que ya no tienen razón de ser, puesto que ya la historia nos ha dicho que si no contamos con la tecnología para hacer ganglio centinela, lo mejor será nuestros pacientes dejarlos en observación y evitarles la morbilidad. Es por eso que los pacientes con ganglios clínicamente negativos van a resección del primario y mapeo linfático, ganglio centinela. La que sigue. ¿Pasas la que sigue? Y los pacientes con ganglios clínicamente positivos van a la confirmación citológica, a la confirmación citológica de la enfermedad, o a una biopsia con estudio transoperatorio y una linfadenectomía terapéutica, que dependiendo del nivel siempre tenderá a ser disecciones completas, salvo en la región del área de cabeza y cuello, que dependiendo la localización del primario se podrán hacer disecciones selectivas. Y esta cosa ya no sirve. A ver si me pasas la que sigue. Entonces, ganglio centinela nos vamos a referir que es el primer ganglio o grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Y esto lo anunció en un congreso de la SCO en 1993. Y aquí un comercial. La próxima semana vamos a tener un congreso en unión con el Besofasco, donde vamos a ver lo mejor de este congreso que se presentó en el 2011 y al cual están invitados. Y entonces ganglio centinela pues es el primer ganglio o grupo de ganglios, 1, 2, pueden ser hasta 3, de hecho la media que tenemos en el instituto es de 1.8, ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Puede ser que un melanoma, sobre todo en las áreas de drenaje ambiguo, pueda drenar a 2 áreas, y en 2 áreas también ser ganglios centinelas, en áreas completamente distintas de un lado derecho, un lado izquierdo, arriba o abajo, y ser ganglio centinela. ¿Qué no es ganglio centinela? Ganglio centinela no es el ganglio más cercano, ni es el ganglio caliente, ni es el ganglio azul. Ganglio centinela es el ganglio que recibe el drenaje aferente. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues obviamente con una técnica que ahorita les vamos a decir. Perdón, pero es que… Ok. Como todo procedimiento quirúrgico, el ganglio centinela tiene 3 fases, una antes, durante y después de la cirugía. Antes de la cirugía, pues simplemente nos va a contestar la pregunta de ¿a quién le vamos a realizar el procedimiento? ¿Dónde está la estación de sonido? Bueno, voy a tener que estar viendo para allá entonces. La parte donde durante la cirugía la vamos a tener que contestar es cómo vamos a hacer el procedimiento, y después, una vez finalizado el procedimiento, qué vamos a hacer con el resultado. ¿A quiénes les vamos a hacer ganglio centinela? Básicamente a los pacientes que tienen ganglios clínicamente negativos, es la condición sine qua non para hacer ganglio centinela. Aquellos que tienen a todos los pacientes que tienen Breslow mayor de 1, o en aquellos casos en los cuales tienen menos de 1 milímetro de Breslow, pero tienen factores pronósticos adversos, como un índice mitótico presente mayor de 1 mitosis por milímetro cuadrado, solo tienen ulceración, tienen datos de regresión, y esto recientemente en un trabajo que de hecho se va a presentar la próxima semana en el SCO, ponen en cuestionamiento que la regresión pueda ser una indicación para realizar ganglio centinela. Antecedentes de biopsia por rasurado, que no es infrecuente, y obviamente si nos están reportando una lesión muy delgada y lo que estamos viendo es algo completamente diferente, o tomamos mal la biopsia o la medición del Breslow estuvo mal por el patólogo. Y en aquellos pacientes con lesiones en tránsito o recurrencias locales o regionales que no fueron estadificados previamente la ingle, pueden ser llevados también a ganglio centinela. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se inyecta el tecnesio, se inyecta el azul patente, y ahorita vamos a ver un pequeño video de cómo es que se hace en el instituto.
Este es un melanoma acral lentiginoso, obviamente de la planta del talón plantar, y lo que hacemos es la inyección de tecnesio, que dependiendo obviamente la molécula en la cual está montada, ya sea renio, albúmina, macropartículas, lo que sea, pues dependerá el tiempo en el cual tenemos que llevar al paciente a quirófano. Actualmente, con la reglamentación de la Comisión de Seguridad y Salvaguardas de Radioterapia o de radiación, de medicina nuclear, perdón, los pacientes tienen que ser inyectados en medicina nuclear. Ahí tomamos una imagen y aquí lo que estamos viendo es al doctor Monroy, que está aquí, está haciendo ahí un ganglio centinela, y cómo rastreamos toda la extremidad para ver si existen ganglios de intervalo o ganglios en áreas poco frecuentes, como podría ser el hueco poplito en la ingle. Una vez que con la gamasonda ya determinamos el nivel de máxima radioactividad, pues vamos a ver, a señalar ahí el área de la incisión. Vemos con la gamasonda que sea de verdad el área de mayor radioactividad. Si de repente pudiera haber dos zonas donde está marcando, es crucial ver cuál marca más y sobre todo haber visto el estudio en forma dinámica para ver cuál de ellos fue primero. Y una vez que tenemos eso, vamos a ver el sitio de incisión, vamos a abrir, vamos a sacar el ganglio caliente que va a estar guiado por nuestra gamasonda. Vamos a ver que sea un ganglio azul. Y una vez que ya coincidimos de que es un ganglio azul y caliente, lo vamos a retirar. Voy a ver un poquito este video, porque adelante vamos a tener otro más corto y más explicativo. Que es para allá. ¿Me pasas la que sigue? Una vez que ya quitamos el ganglio centinela, pues nos tenemos que ver ya en la recuperación del paciente qué vamos a hacer con el resultado. Y qué vamos a hacer con el resultado está básicamente con tres cosas. ¿Qué le vamos a hacer al área donde estuvo el ganglio centinela? Y el ganglio centinela nos va a decir si requiere o no de un manejo adyuvante después de la cirugía complementaria, es decir, requiere de radioterapia al área linfoportadora o si requiere de un tratamiento adyuvante sistémico. Lo que hacemos es, si el ganglio centinela es negativo, el paciente quedará en observación, y si el paciente tiene un ganglio centinela positivo, hasta la fecha todos los pacientes tienen que ir a una disección complementaria. Es decir, en el área donde estuvo, si fue en la ingle, será una disección inguinofemoral, una disección axilar o una disección cervical selectiva para el manejo complementario. Y dependiendo del número de ganglios, tendremos que tomar la decisión de si lo dejamos en observación, si le damos un protocolo de adyuvancia sistémica o si los pacientes van a radioterapia adyuvante. Es importantísimo, y aquí lo crucial del ganglio centinela es precisamente eso, la selección que podemos hacer de los pacientes para manejos adyuvantes. Hasta no hace mucho, veíamos que podíamos dividir a los pacientes con melanoma de acuerdo a su riesgo de recaída en este grupo de riesgos, donde básicamente todos los pacientes iban a protocolos de adyuvancia con interferón con riesgo alto, riesgo muy alto o riesgo confirmado. Y de todo eso se hizo todo un pool de pacientes y de ahí toda la controversia que en la siguiente plática seguramente nos aclararán un poco. Pero nada más déjenme decirle, con relación al ganglio centinela, que en este estudio de Alexander Egermont, en lo que vemos es, podemos discernir parte del beneficio que tiene el interferón a los pacientes que se catalogan como N1, que son aquellos pacientes con ganglio centinela positivo. No siendo así, a los pacientes con más ganglios positivos o ganglios macroscópicamente positivos. Y entonces, esto a lo que nos viene a decir, aunado a esta tabla, en la experiencia de nuestros pacientes que tenemos muchos melanomas ulcerados, que el uso del ganglio centinela, la adecuada caracterización de nuestras lesiones primarias, si son ulceradas o no, nos podrá ayudar a discernir la indicación de adyuvancia en estos pacientes. La que sigue, por favor. Y vean ustedes, no solo el trabajo de Egermont, sino este de McMaster, ve el efecto que tiene el interferón en pacientes con melanomas no ulcerados y ganglio centinela negativo, no hay ningún efecto benéfico.
En los pacientes con melanomas ulcerados, pero el ganglio centinela es negativo, tampoco hay un beneficio. En los pacientes con melanomas ahora no ulcerados y el ganglio centinela positivo, tampoco hay un beneficio. Como sí lo hay en los pacientes con melanomas ulcerados y ganglio centinela positivo. Y entonces, con esta información, lo que podemos ver es la relevancia que toma hacer a los pacientes el procedimiento de ganglio centinela. Estos son los números de casos que llevamos en el Instituto Nacional de Cancerología a partir del 95 y hasta el 2010 de ganglio centinela. La que sigue. La experiencia es muy similar a todos los casos, más mujeres en grupos de edades similares, los niveles de Breslow y el porcentaje de ulceración en cada uno de ellos. Las localizaciones, predominantemente miembro pélvico, miembro torácico, tórax, abdomen y algunos casos de melanoma de vulva. Y estos básicamente los resultados. Vean ustedes, la gran mayoría de los pacientes, como en toda la literatura, van a presentar un ganglio centinela negativo. Estos pacientes se quedan en observación y aquí lo importante de ellos es que la gran mayoría de estos pacientes con ganglio centinela negativo no presentan una recurrencia. Aquellos que recurren lo hacen generalmente de forma regional, a diferencia de los pacientes en los cuales se llevan a ganglio centinela, este es positivo, van a una disección complementaria y aquí si la disección complementaria es positiva, vean que casi el 60% de los pacientes van a recurrir, mientras que si la disección complementaria es negativa y solo el ganglio centinela fue el nido de metástasis, la recurrencia es más o menos en un 40%. Y las formas de recurrencia, vean ustedes, con los pacientes con ganglio centinela negativo, generalmente es con lesiones en tránsito de forma regional. Ganglio centinela positivo, disección complementaria negativo, es muy similar, entre 40 y 35% de forma regional y combinada, con sistémico. Mientras que cuando el ganglio centinela es positivo y la disección complementaria es positiva, la mayoría de los pacientes, el 80%, presentan una recurrencia sistémica. Y solo algunas cuestiones. Los hombres tienen una profundidad de Breslow mayor que las mujeres, algo del análisis que pudimos hacer, y los menores de 60 años con ganglio centinela positivo tienen lesiones más profundas. Pero, sin embargo, hombres y mujeres tienen la misma incidencia de positividad del ganglio centinela e independientemente de la edad. Eso es algo importante. La que sigue. Y aquí es algo muy importante de nuevo. En las lesiones ulceradas la profundidad no tiene ningún impacto y en las lesiones no ulceradas la profundidad es lo más importante. Sin embargo, la ulceración, para predecir una positividad en el ganglio centinela, es el factor predictivo más importante. Esta es la tasa de éxito con la que se ha realizado el procedimiento en el instituto y la tasa de recurrencia regional, que sería o hablaría tal vez de los falsos negativos que tenemos, es de 8.8% en cuello, 5% y 4.8% en axila e ingle respectivamente. La curva de supervivencia teniendo ganglio centinela negativo y positivo de forma global. La supervivencia libre de enfermedad es muy similar. La que sigue. Y nada más algunos ejemplos. Un paciente con un melanoma que se quedan como melanoma Breslow 8, pero no se ven los datos de regresión ni que la lesión era ulcerada. Esa es la cicatriz y no se llevó a ganglio centinela y presenta una recurrencia ganglionar a los 8 meses, tanto cervical como axilar. Probablemente si se hubiera hecho ganglio centinela a este paciente, esto se hubiera prevenido. Pacientes con melanoma de vulva con 2 áreas a mapear y en las cuales con el mero uso de la gamasonda no tenemos a ciencia cierta si son ganglios inguinales o ganglios pélvicos los que están marcando. Y entonces con el uso de la gamacámara es más fácil determinar la profundidad de estos ganglios, que en el caso eran meramente inguinales.
pacientes ya con melanomas con crioterapia y con todo el tipo de terapias locales en los cuales no sabíamos si el inyectar el tecnesio o el azul patente fuera a migrar, y que con el uso también de la gamma cámara, y aquí un agradecimiento al equipo de medicina nuclear del instituto que nos apoya sobremanera. Y vean ustedes la linfocentellografía previa con el ganglio centinela, con ambos aparatos, gamma sonda y gamma cámara, podemos determinar el ganglio del paciente. Y este es finalmente el video que les quiero comentar y en el cual puede ser de ayuda la utilización de un instrumento mayor para medir el ganglio centinela. Pacientes con melanoma de cuero cabelludo, en el cual tenemos un drenaje ambiguo, no sabemos si va a ir hacia uno u otro lado. Con la gamma cámara vamos a ver dónde está. La gamma cámara en este caso nos reportaba un ganglio que no podíamos determinar con la gamma sonda, de hecho no teníamos ninguna actividad. Este es el área de inyección y creo que no se ve nada bien, pero bueno, aquí es donde está. Y para no hacerles el cuento largo y tal vez aclararles más que el video, finalmente con la gamma sonda no se pudo determinar. Con la gamma cámara pudimos determinar un ganglio que fue azul caliente y que sirvió porque en este caso de este paciente, tenía micrometástasis, se puede hacer un tratamiento complementario regional y el paciente al menos ahorita está sin datos de recurrencia. La que sigue, por favor. Finalmente, esto es lo que se hace en el instituto. Pacientes con melanoma mayores de 1 milímetro, todos van a resección y ganglio centinela con los márgenes ahí establecidos. Lo que hacemos en caso que ya les había platicado de ganglio centinela positivo o negativo. El manejo de los ganglios clínicamente positivos o negativos. La que sigue. Pacientes con lesiones en tránsito pueden ir a perfusión o a resección de las lesiones y nada más invitarlos al congreso de nuestra sociedad que será en octubre, donde hay un cartel de oro para melanoma con Val, Shegermont y John Kirwood, todos por el doctor Rogelio Martínez. Muchas gracias.